Sí, doctor, sí se puede escuchar. ¿Qué tal? ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, estructura de la piel. Muy bien. Buenas noches, alumnos. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Protege, regula, siente y participa en la inmunidad. Pero también habla. Una ictericia, una cianosis o una erupción pueden ser la primera señal de una enfermedad interna. Hoy quiero que miren la piel de manera distinta. No como una simple cubierta, una envoltura, sino como un espejo vivo, un espejo biológico de la salud y de la enfermedad. Iniciamos con conocimientos básicos, ¿no?, sobre la anatomía y fisiología de la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano, ¿no? Entonces tiene una función de barrera, ¿no? Una función de barrera separa el medio externo del medio interno, ¿no?, del organismo, ¿no? Entonces, esta es la función principal, ¿no? Y también sirve como una manera de comunicarnos con el entorno. Una persona de un peso aproximado de 70 kilos y de 1,70 m de estatura, tiene de piel un área de 2 metros cuadrados aproximadamente y pesa 4 kilos, o sea, 4 kilos de piel, ¿no? Esto equivale al 6% del peso corporal de una persona. El, la piel tiene pues las tres capas, ¿no? Pero la capa superior, que es la epidermis, tiene un espesor aproximado de una décima de milímetro y es más delgada en los párpados y más gruesa en las palmas y las plantas, ¿no? Entonces este dato es importante en el tratamiento, ¿no? Cuando veamos el uso de corticoides tópicos. ¿Cuáles son las funciones de la piel? La principal función es la función de barrera, ¿no? Mantiene el medio interno, o sea, evita la pérdida de agua, de electrolitos hacia el exterior. Esto más se nota cuando hay una enfermedad de la piel, ¿no? Por ejemplo, en el pénfigo hay pérdida de un nivel de la epidermis. Ahí es donde hay pérdida de líquidos y electrolitos, ¿no? Ahí es donde realmente se siente más esta función. La otra función es protege pues de agresiones externas, ¿no? De agresiones por microorganismos, agresiones físicas, agresiones químicas, agresiones también de las radiaciones ultravioleta. La otra función es la de termorregulación, ¿no? Trata de preservar la temperatura corporal por más que haya alteraciones en la temperatura ambiental, ¿no? Cuando hay una alta temperatura ambiental, el organismo, la piel, ayuda a mantener la temperatura interna. ¿Cómo? El calor por vasodilatación, ¿no? Entonces, por vasodilatación, pierde calor por convección, ¿no? Y también por el sudor, ¿no? El sudor es un mecanismo para pérdida de calor. Y el otro mecanismo en una situación de frío ambiental es la vasoconstricción, ¿no? Entonces evita la pérdida de calor y también la función de la grasa, ¿no?, del tejido celular subcutáneo, que cumple una función de aislante. La otra función es la protección contra los rayos ultravioleta. Tenemos la barrera melánica, está formada por la melanina que es producida por los melanocitos, tiene una función, aparte de dar la tonalidad de color de la piel, tiene una función muy importante, que es proteger el ADN de la célula epitelial, del queratinocito, ¿no? Entonces, protege como una especie de barrera para que el ADN no se dañe, ¿no? Entonces, y ese daño no produzca con el tiempo
alteraciones más que nada neoplásicas o preneoplásicas. Y la otra barrera es la barrera córnea, ¿no? Formada por la queratina, por la última capa de la epidermis, que es una capa formada por células muertas y tiene una función contra los rayos ultravioleta. La otra función es el de ser un órgano sensitivo, ¿no? Tiene terminaciones nerviosas, lo cual nos ayudan a percibir el dolor, la presión, la temperatura. La otra función sería la síntesis de vitamina D. La otra función es el rol en la función inmune innata y adquirida. La otra función es un órgano de expresión, ¿no? Revela los estados de ánimo, ¿no? mediante los gestos faciales, ayuda a expresar el sentimiento, nuestras emociones. La otra función sería la reparación de heridas, ¿no? Cuando hay una lesión cutánea, la misma piel se repara a sí misma, ¿no? Entonces, si nosotros vemos una herida, al suturar esa herida o al curar la herida, solamente nosotros ayudamos a que esa herida o esa lesión no se sobreinfecte, ¿no? Esté adecuadamente protegida, pero en realidad la reparación lo produce la misma piel. La otra función es la identificación personal, ¿no? Es la huella dactilar, son también los pulpejos, esos pliegues también es piel. Y la otra sería la capacidad de transformación de algunos fármacos que tienen esa propiedad. La estructura de la piel, en la histología, básicamente son tres, ¿no? La epidermis, la dermis y la hipodermis. Asimismo, en la estructura de la piel incluyen los anexos cutáneos, llamados también anejos o las faneras. Está formado por el aparato pilosebáceo, es una unidad, también se llama unidad pilosebácea, está formado por los pelos y las glándulas sebáceas, ¿no? Lo cual es una unidad y están unidas, ¿no? Están unidas en su base. Tenemos también las glándulas sudoríparas ecrinas, están más que nada distribuidos en todo el cuerpo, las glándulas apocrinas, más que nada en áreas de las axilas, las ingles y las uñas. La epidermis, que es la capa cercana a la superficie, es un epitelio plano o poliestratificado, queratinizado vascular, ¿no? Que está en constante regeneración, ¿no? Eso viene que nace de las células basales y se va ascendiendo, ¿no? Las células se van modificando, más ascendiendo a la capa córnea. Los tipos celulares tenemos el queratinocito, es la célula principal, o llamado también célula epitelial, y en este caso tiene un nombre propio, se llama queratinocito. Es un 90% de todos los tipos celulares. Segundo, tenemos el melanocito, que produce la melanina, la célula de Langerhans, el 3 a 5%, y la célula de Merkel, menos de 0.1%. En las células de la epidermis, los queratinocitos constituyen hasta el 90% de todas las células de la epidermis. Entonces, tienen entonces una diferenciación de la capa basal a la superficie hasta formar la capa córnea, ¿no? Entonces tiene las mismas células basales van ascendiendo y van cambiando de forma, ¿no? Tienden a aplanarse, ir adquiriendo algunas organelas y terminar en la capa córnea, como ya células aplanadas, células anucleadas, células muertas. ¿Cuál es la función de los queratinocitos? Formar la capa córnea.
No, al final forma la capa córnea, pero en realidad también va formando las capas intermedias, pero la función final es formar la capa córnea, ¿no? Sintetizar queratinas, unas proteínas que sirven como esqueleto a las células, sintetizar citocinas inmunológicamente activas y producir péptidos antimicrobianos, ¿no? Los queratinocitos también tienen esa función de producir una especie de antibióticos, ¿no? Antibióticos naturales que sirven como defensa de la piel, ¿no? Contra los microorganismos. Estos son los llamados péptidos antimicrobianos. Otras células de la epidermis tenemos los melanocitos que producen la melanina, las células de Langerhans, que son los presentadores de antígeno, es una célula inmunológica considerada como un sentinela cutáneo, y la célula de Merkel son las células mecanorreceptoras. ¿Y a cuáles son los estratos de la epidermis? Tenemos entonces la capa basal, acá en la imagen, la capa basal en esa banda color violácea. La capa basal, el gráfico, es una línea, es una sola línea, ¿no? Y esta misma capa va ascendiendo, y al ascender van cambiando de forma, más tienden a aplanarse, no tienden a aplanarse, ¿no? Entonces van formando la capa espinosa, la capa granulosa y la capa córnea final. La capa basal es una sola hilera de células cilíndricas, está sobre la membrana basal, y por mitosis origina las capas superiores. Tiene abundantes ribosomas que son los que producen la queratina. Este tránsito de la célula de la capa basal hasta la capa córnea dura un promedio de 28 días, ¿no? Más o menos 28 días una célula de la capa basal se convierte en una célula de la capa córnea. La capa espinosa es la capa inmediatamente superior a la capa basal. Están formadas por varias células poliédricas, ¿no? Que se van aplanando, como les había mencionado. El nombre de capa espinosa viene de una estructura llamada desmosomas. Desmosomas son unas estructuras proteicas que sirven como unión entre las células de este nivel de la capa espinosa. En realidad, todas las células de la epidermis están unidas por estos desmosomas. Son unas estructuras que sirven como unión a las células, ¿no? Sin estas estructuras, las células de la epidermis se separarían, y justamente esto es lo que ocurre en el pénfigo. En el pénfigo hay una destrucción de los desmosomas, y al separarse forman las ampollas y forman las erosiones y daño a la piel. También tiene glucocálices, que son glucoproteínas, lipoproteínas, que se encuentran en el espacio intercelular. Acá se inicia el proceso de queratinización de las células. La capa granulosa, el nombre viene por tener gránulos, ¿no? Tiene gránulos de queratohialina y los queratinosomas, ¿no? Entonces, los gránulos de queratohialina tienen la profilagrina, que es un precursor de la filagrina, que es una proteína importante en la etiología de la dermatitis atópica, ¿no? Y los queratinosomas contienen lípidos. Pues estos lípidos son útiles para la formación de la capa córnea, ¿no? La capa córnea es formada por células planas y están unidas por lípidos, ¿no? Los intercelulares. Y la capa ya externa es la capa córnea, ¿no? Son células grandes, aplanadas, sin núcleo, tampoco tienen organelas, son muertas, ¿no?
y están unidas entre sí, ¿no? Están unidas por los lípidos intracelulares, eh, eh, también por la capa hidrolipídica, y al final hay un desplazamiento, ¿no? Hay una descamación de esta capa hacia el exterior, ¿no? Se pierde. Entonces, muchas veces esta descamación no es visible, ¿no? Entonces, hay una descamación permanente. Muchas veces no es visible esto, ¿no? Es una descamación microscópica. Y bueno, es la célula de diferenciación terminal. También se considera una capa lúcida, que es solamente en las palmas y plantas, se cree que son células a la histología, se nota una capa transparente, ¿no? ¿Ya? Que está debajo de la capa córnea. Pero son células aplanadas, probablemente de una estructura similar a la de la capa córnea. Y a la siguiente capa, ya más interna, es la dermis. Es un tejido conectivo, está formado por células, fibras y sustancia fundamental amorfa. En las células, principalmente los fibroblastos, y en las fibras de colágeno y también las fibras elásticas. Todas estas células y fibras están en medio de una sustancia que se llama la sustancia fundamental amorfa, ¿no? Como una especie de gelatina, ¿no? Como una especie de gelatina donde está pues, formado por agua, electrolitos, proteínas. Como la epidermis es avascular, y esta capa sí tiene vasos, ¿no? Tiene una irrigación vascular y tiene una inervación. Función, nutrir la epidermis, ¿no? Y también induce al crecimiento y diferenciación de la epidermis. Los anexos se encuentran a este nivel, ¿no? A este nivel nacen los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, se encuentran a este nivel. Y solamente atraviesan la epidermis. La hipodermis es la capa más interna, ¿no? Es llamado también comúnmente como grasa, nosotros lo conocemos así, ¿no? Popularmente. Y nosotros ya lo llamamos como tejido celular subcutáneo, ¿no? O grasa subcutánea. El tejido principal acá son las fibras de colágeno, ¿no? Pero esas fibras de colágeno más que nada sirven como una especie de contenedores, ¿no? Como una especie de contenedores que forman varios como se llama, como septos, o sea, no están dispersos. Y la célula principal es el adipocito, y también acá se encuentran los vasos sanguíneos. Función, protección de las estructuras, ¿no? Como una función de acolchonamiento, ¿no? de toda la estructura ósea del cuerpo. Ya hemos hablado, sirve como aislamiento del calor, como reservorio nutricional, y también como soporte del sistema vascular y nervioso de la zona. Bueno, ahora vamos a hablar de la microbiota de la piel, también llamado dermobiota. Bueno, me gustaría que algún alumno me diga, la microbiota tenía una terminología anterior. ¿Cómo se llamaba antes la microbiota?
Supongo que han estudiado porque la microbiota existe en en varias zonas del cuerpo. Microbioma. No, ya el nombre antiguo, ¿cómo era? Flora comensal. Flora Flora, intestinal. ¿no? Flora comensal. Ya, flora cutánea. Ya, entonces el nombre de flora no era adecuado, ¿no? Entonces ahora ya no se usa ese término, ¿no? Entonces hay flora en diferentes niveles. ¿Alguien puede decirme si, a ver, un alumno, a ver, un voluntario que me diga que conoce otra flora, otras floras? O digamos, no, la flora, microbiota vamos a llamarle, no, flora ya no se usa ese término. En otra zona del cuerpo, en Vaginal, otros doctor. órganos. ¿Dónde? Microbiota intestinal. Vaginal, intestinal. Muy bien. ¿Dónde más? Urobioma. El urobioma. Microbiota oral, doctor. Y oral. Muy bien. ¿Qué más? El urobioma, doctor. Urobioma. Microbioma oral. ¿Y qué más? Nasal. Ocular. Ya. ¿Cuál es la que más siempre mencionamos, lo que siempre conocemos? Intestinal. Claro, el intestinal, ¿no? Entonces hay varias floras, ¿no? Lo que siempre se ha hablado y siempre es muy común hablar es de la flora intestinal, que está más que nada en el colon, la flora vaginal, y también la flora oral, ¿no? Pero también existe una flora a nivel ocular, a nivel del auditivo, en el conducto auditivo externo, ¿no? Y entonces y bueno, y ahora nos toca hablar de la microbiota, mejor dicho, ¿no? Siempre se pega eso de flora, microbiota de la piel, ¿ya? Entonces no son los únicos microbiotas en el cuerpo humano, ¿no? Entonces hay microbiotas en varios órganos, ¿no? Ya, entonces en la piel hay diferentes microorganismos, ¿no? Se encuentran entre las células de la capa córnea, se encuentran en las aberturas de los folículos pilosos, de las glándulas sebáceas, ecrinas, ¿no? Está en un equilibrio dinámico, se encuentran, ¿no? Sin producir ninguna enfermedad en la piel o en la persona, al contrario, mantienen un equilibrio y que hacen que la salud de la piel se mantenga, ¿no? Se mantenga saludable. Esta microbiota de la piel se divide en dos grandes grupos, ¿no? Una microbiota residente y una microbiota transitoria. La microbiota está formada por bacterias, arqueas. Arqueas son organismos muy parecidos a las bacterias, pero se ha ya dividido en otra, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya con otro nombre. Hongos, parásitos y virus, ¿no? Entonces nosotros antes siempre se ha mencionado más que nada de bacterias y hongos, pero ahora se han ampliado ya, que sí hay también virus incluso. ¿No? Es un ecosistema bastante complejo, dinámico, ¿no? Y son importantes para el funcionamiento de la piel, ¿no? Y para la inmunidad, ¿no? Esto se considera, la microbiota de la piel se considera como un órgano invisible, y muy importante para la inmunidad. La microbiota normal de la piel puede modificarse por ciertas condiciones. Por ejemplo, el clima. Cuando la temperatura ambiental aumenta, y también aumenta la humedad, hay mayor densidad de ciertas bacterias, ¿no? Entonces sirve como un caldo de cultivo, especialmente estamos hablando de la piel en la zona de pliegues, ¿no? Donde
pliegues de la piel, axila, ingles, en la zona de pliegues, hay mayor tendencia a la colonización bacteriana. Aumenta los coriniformes o los gram negativos específicamente. En cuanto a localización del cuerpo, como nuestras manos tienen más contacto con los objetos, con las personas, y también con las manos nos tocamos la cara, entonces son las zonas donde hay mayor concentración de bacterias, ¿no? Y también, pero más que nada las bacterias transitorias, esas bacterias que solamente están un tiempo en nuestra piel. Efecto de la hospitalización. Una persona que es hospitalizada puede colonizarse con patógenos resistentes a antibióticos, ¿no? Que existen normalmente en un hospital, ¿no? Esos patógenos se encuentran en la cama, en la mesita de curaciones, ¿no? en la ropa del personal, en el baño, ¿no? en cualquier parte. Entonces ahí puede colonizarse con esos patógenos. Y también aumentan los organismos gram negativos, ¿no? Y la Candida albicans, ¿no? Como una forma de colonización. También las enfermedades sistémicas hacen que haya una alteración en cuanto a la colonización, ¿no? O sea, varía la colonización por diferentes microorganismos que no son los habituales. Y, por ejemplo, el Staphylococcus aureus puede convertirse en un portador nasal a un diabético, ¿no? Entonces, un diabético puede tener el Staphylococcus aureus en las fosas nasales. En la edad también hay cambios en la microbiota, según va habiendo el crecimiento de la persona, va cambiando también la microbiota de un niño, de un adolescente o un adulto, ¿no? En niños pequeños hay micrococos, coriniformes y gram negativos, ¿no? Es más frecuente que en mayores y adultos, niños mayores y adultos. Mientras que el Pityrosporum y el Cutibacterium es más frecuente ya en la adolescencia. Por eso justamente el Pityrosporum es etiología de la Pityriasis versicolor, es más frecuente pues en la adolescencia, ¿no? en los jóvenes. Y el Cutibacterium Cutibacterium acnes es etiología del acné, por eso el acné es más frecuente en los adolescentes, ¿no? La luz ultravioleta tiene la función de inhibir el crecimiento de ciertos organismos. El efecto de la ocupación. Las personas que trabajan en altas temperaturas y humedad, por su tipo de trabajo, o por el ambiente donde trabajan, por el clima, que puede ser en nuestra zona, pueden desarrollar una microbiota con abundante cándida, gram negativos y coriniformes. Y los efectos de los jabones desinfectantes puede tener una alteración en el Cutibacterium acnes, ¿no? Que es el agente etiológico del acné, ¿no? El uso de jabón, o sea, un jabón común, puede aumentar el Cutibacterium acnes. Y un jabón desinfectante si es medicado, puede bajar a la concentración de Cutibacterium acnes. La resistencia natural de la piel. Una piel normal es resistente a la agresión de microorganismos y también a la colonización, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores
que nos protegen de esta colonización e invasión de estos organismos patógenos del ambiente. Tener un estrato córneo intacto, ¿no? Es el factor más importante. El rápido recambio celular, ¿no? Es el turnover, lo que mencionaba, esto es el rápido tránsito de la capa basal a la capa córnea, que dura un promedio de 28 días, ¿no? Tener un sistema inmune, ¿no? Y la barrera lipídica, ¿no? Un sistema inmune adecuado y una barrera lipídica. La microbiota normal de la piel, ¿no? Son dos tipos, la microbiota residente y la microbiota transitoria, ¿no? La microbiota residente son los microorganismos que permanecen en la piel, o sea, viven ahí en la piel, ¿no? Porque encuentran todas las condiciones, ¿no? Y son la microbiota dominante a nivel de la piel. Y la microbiota transitoria son los microorganismos que están en la piel solo transitoriamente, ¿no? Se adhieren a la piel por un tiempo determinado y luego son eliminados, ¿ya? Ya, en la microbiota transitoria son ciertos microorganismos que son los que forman esta microbiota. Ya hemos dicho que son microorganismos del ambiente que están temporalmente en la piel. No pueden reproducirse en la piel. ¿Cuáles son? Especialmente el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, llamado también el Streptococcus pyogenes, es la bacteria más frecuente, el Staphylococcus aureus, el Neisseria y también bacilos gram negativos. La microbiota residente son los microorganismos que permanecen en la piel, ¿no? Encuentran las condiciones para vivir ahí en la piel, ¿no? Y esto formando principalmente por el Staphylococcus epidermidis, Micrococcus, Corynebacterium, el Cutibacterium agnes, que antes se denominaba el Propionibacterium agnes, que es el agente etiológico del acné. Y también tenemos Streptococcus bacilos gram negativos. En la microbiota residente también hay hongos. Esto se llama microbiota fúngica o micobiota. Principalmente tenemos a la Malassezia, la Cándida y los Cryptococcus. En la Cándida de la piel se encuentran las especies de Candida albicans y la Cándida glabrata. Ya también hay que recordar que la Cándida también se encuentra en la mucosa vaginal, en la microbiota intestinal. El otro microbiota residente está formado por los parásitos. Ya, está formado por los ácaros, se llama el Dermodic folliculorum y el Dermodic brevis, ¿no? Y son ectoparásitos que viven en los folículos pilosos y también en la glándula sebácea, ¿no? Eso es su ubicación y se encuentran más que nada en la cara, a nivel de la cara, ¿no? Entonces estos parásitos están relacionados con la etiología de la rosácea, y la dermatitis perioral. La localización es la zona central de la cara, ¿no? La nariz, las mejillas, la frente, el mentón.
La otra microbiota es la viral, ¿no? Son células, son virus que están libremente en el espacio intercelular o están internamente en las células bacterianas. ¿Cuáles son las más comunes? El papilomavirus humano y el poliomavirus. Se cree que algunos de estos papilomas pueden producir las verrugas vulgares en la piel. En cuanto a la topografía cutánea, vemos acá un gráfico. Vamos a ver acá que según la ubicación, según el tipo de piel, hay mayor tendencia a la colonización por un tipo bacteriano, ¿no? Las zonas húmedas, acá que tiene un cuadro verde, las zonas húmedas son por las zonas de los pliegues, ¿no? Las axilas, las ingles, el pliegue del codo, el pliegue de la rodilla, no rodilla más que nada acá, la rodilla, o sea, la parte de atrás, ¿no? La parte de atrás tienden a colonizarse más con los estafilococos y los corinebacterium. Las zonas grasas, acá con el color celeste de la piel, tenemos las zonas sebáceas en la cara. La cara sería que no se nota mucho, la T del rostro, la zona pectoral y la zona interescapular en la parte posterior, o sea, la parte posterior y anterior del tórax, y la parte central, más o menos, del rostro, estaría colonizada por el Cutibacterium, y justamente es la zona donde da el acné, ¿no? Y las zonas secas de la piel, tenemos las manos, los glúteos, más que nada por gram negativos y por una mezcla de varios tipos de microorganismos. ¿Y cuál es la función de la microbiota cutánea? Tiene muchas funciones, ¿no? De protección y que ayudan al buen funcionamiento y la homeostasis de la piel. Primero, interviene en la defensa contra las infecciones bacterianas por medio de interferencia bacteriana. Las bacterias de la microbiota residente, al ocupar un espacio en la piel, impiden que sean ocupados ese espacio por una microbiota transitoria que puede ser agresiva. También tiene una actividad sobre la degradación de lípidos de la piel, y esos lípidos te ayudan a formar la barrera cutánea, ¿no? En el nivel de la capa córnea. También son responsables de producir el olor de las axilas, ¿no? Porque degrada el sudor apocrino. Produce sustancias antibióticas que se llaman bacteriocinas, que tienen actividad antibiótica. Hay bacterias que pueden ser bacterias gram positivas o gram negativas, producen esas bacteriocinas, que son péptidos antimicrobianos, o sea, son una especie de antibióticos, y estos antibióticos controlan a otros microorganismos que puedan invadir la piel, especialmente controla a los microorganismos que pueden formar la flora transitoria. Y produce ácidos grasos libres que tienen actividad antibacteriana. Muy bien. Vamos a seguir con el siguiente tema. Bueno, antes de iniciar el siguiente tema, me gustaría algún comentario de ustedes. Primero un voluntario.
Ustedes han escuchado un comercial en la televisión que habla de un jabón antibacterial que elimina el 99.9% de las bacterias de la piel. ¿Eso es posible? Es posible, y si existiera ese tipo de jabón, ¿qué pasaría con la piel? ¿Seguiría funcionando normalmente? No, doctor. ¿Qué se alteraría primero? La microbiota. La microbiota, doctor. A ver, uno solo, a ver. La microbiota se alteraría. Claro. ¿Pero existe ese jabón en realidad o no? Según los comerciales, sí. Ya, pero ¿realmente cumple esa función? No, miente, doctor. Claro, es una... Falsa publicidad. no es falsa, no es publicidad, claro, es una publicidad engañosa. Porque eso no existe, solamente eso lo hacen para vender, ¿no? Bueno, eso es para el común de la población, ¿no? Que no tiene idea sobre la piel. No existe eso, realmente no existe, no lo hacen. Mira, ¿qué pasaría si vamos a imaginar que existe ese jabón o una crema, una sustancia que elimina el 99% de la microbiota? Se alteraría la microbiota, ¿no? Entonces disminuiría pues la cantidad, ¿no? La cantidad de variedad de las bacterias, de hongos, los virus, ¿no? Entonces eso produciría, ¿qué produciría? Una alteración de la función de barrera principalmente, ¿no? Y también de la función inmunológica. Pues, ¿qué pasaría primero? Entonces, habría una invasión de las bacterias, principalmente de las bacterias transitorias, por ejemplo, de la Staphylococcus aureus, ¿no? que es agresivo, produce muchas infecciones a nivel de la piel. ¿Qué produciría? Produciría celulitis, impétigo, furunculosis, abscesos, ¿no? Abundantes, empezaría a producir de manera rápida. Produciría mayores, como la función de barrera se ha alterado, mayor susceptibilidad a los agentes externos, por ejemplo, a los alergenos externos, ¿no? A los alergenos externos, ¿no? A las toxinas ambientales, ¿no? Produciría un estado inflamatorio, ¿no? Permanente. Produciría también una susceptibilidad a la radiación ultravioleta. O sea, si normalmente nosotros podemos estar en la piel, en el sol, digamos 2 o 3 horas, si estaríamos en esa situación de la pérdida de gran parte de la flora cutánea, no podíamos aguantar ese tiempo. Quizás estaríamos unos minutos y nos podían producir quemaduras solares, ¿no? Quemaduras solares de primer grado, segundo grado rápidamente. Habría mayor gravedad de las enfermedades que nosotros tengamos. Si hay una persona que tiene acné, que tiene psoriasis, que tiene rosácea, esas enfermedades se agravarían rápidamente y sería más difícil de controlar. ¿Y qué pasaría con el tiempo? Digamos, si estaría con esta situación de la eliminación del 90% de su microbiota. Si pasaran los meses y los años, en pocos años también haría cáncer de piel, ¿no? Los diferentes cánceres de piel. ¿Qué más habría? Habría envejecimiento de la piel, ¿no? Se envejecería más rápido la persona, ¿no? Aparecerían manchas, las arrugas, ¿no? Ya, entonces, esto sería lo que ocurría solamente
con eliminar las bacterias, ¿no? Aparentemente, las bacterias, si nosotros no conociéramos sus funciones, es como sería para una persona común y corriente, lo consideran como una infección, ¿no? Si le decimos que hay bacterias, pues muchas veces cuando el paciente, algunos pacientes que vienen con acné o rosácea, otras enfermedades, y yo no les menciono mucho de esto, les digo que hay si hay estos microorganismos que defienden todo, porque si tú les dices al detalle de todo lo que hay, virus, bacterias y todo, entonces quizás unos no lo interpreten de la manera adecuada, ¿no? Entonces ellos piensan que es una infección, entonces muchas veces ni lo menciono, pero a veces sí es necesario lo menciono, pero solamente le digo, por ejemplo, de la rosácea solamente le menciono solamente del parásito nada más. No le digo que hay la flora cutánea, de las bacterias, los virus, los hongos, las arqueas, no digo. Entonces hay un parásito que hay que controlarlo, ¿no? Que hay que controlarlo y solamente eso. Y en el acné también le menciono solamente el Cutibacterium acnes. Y así, ¿no? Entonces, si esa situación hipotética ocurriría, yo creo que incluso podría muchos pacientes podrían complicarse y incluso perder la vida, ¿no? Si ocurriría eso de esa pérdida de la flora cutánea de ese nivel. Bueno, continuamos con la inmunología de la piel. Ya, el sistema inmune está formado por células, órganos y algunas sustancias que ayudan a defender el organismo, ¿no? sobre las agresiones externas, ¿no? Puede ser por virus, bacterias, hongos, también toxinas. Y el sistema inmune de la piel protege de lo mismo, ¿no? Protege de infecciones de todo tipo, bacterianas, micóticas, virales, del cáncer, de las toxinas y de la autoinmunidad. El cáncer destruye pues las células cancerosas, ¿no? O sea, actúa sobre las mismas células. Y la autoinmunidad es cuando el sistema inmune ataca a sus propias células, ¿no? También nos protege sobre eso. También se llama a veces sistema inmune cutáneo como tejido linfoide asociado a la piel, ¿no? Entonces también está asociado pues al sistema inmune de la piel, a los ganglios linfáticos y al vaso. Cuando hay una agresión por órganos patógenos de cualquier tipo, entra a tallar la inmunidad, ¿no? Que es el sistema que nos protege sobre esas agresiones. Hay dos tipos, la innata y la adquirida. La innata es la que ya está entrenada a actuar de inmediato contra las agresiones, ¿no? No requiere una exposición previa, no es específica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las barreras? Por ejemplo, en la piel sería la barrera cutánea, por ejemplo, ¿no? o la barrera de las mucosas. Una respuesta inflamatoria y también un sistema de complemento, ¿no? De proteínas. Y la adquirida ya es la inmunidad ya más especializada, más enfocada al microorganismo agresor, ¿no? Entonces requiere una exposición previa y es específica, ¿no? ¿Y cuáles son? La inmunidad celular y la inmunidad humoral. No, la inmunidad celular dada por los linfocitos T y la inmunidad humoral dada por los linfocitos B. Bueno, en este cuadro tenemos la inmunidad, cómo actúa la inmunidad, ¿no? Primeramente, la primera línea de defensa es la inmunidad innata, que es no específica.
sino que tiene una acción inmediata. No necesita un contacto previo. ¿Ya? Entonces actúa en las primeras horas, ¿no? Puede decir que actúa el primer día. La primera línea de defensa tenemos entonces la piel, ¿no? Que funciona como barrera física, ¿no? Con su microbiota, con su capa córnea, ¿no? Con estos elementos. También tenemos las membranas mucosas. La membrana mucosa, vamos a hablar de la oral, por ejemplo, de la genital, ¿no? Que corresponde a esta especialidad. Las secreciones de la piel, las secreciones de las glándulas sudoríparas, las ecrinas, apocrinas, las glándulas sebáceas, ¿no? Y la secreción de las membranas mucosas. Y en la segunda línea de defensa tenemos ya la participación de células, ¿no? Células de defensa, ¿no? Las células fagocíticas. Tenemos los macrófagos, neutrófilos, proteínas antimicrobianas, que algunos son producidas también por las células, por los queratinocitos, por neutrófilos, una respuesta inflamatoria. Y luego de esto, cuando muchas de las agresiones son detenidas a este nivel. Pueden ser detenidas algunas infecciones que si hay una concentración baja de bacterias, de virus, de hongos, pueden detenerse con la primera línea de defensa. Si hay mayor concentración, mayor agresividad, entonces de repente se puede controlar a llegar hasta la segunda línea de defensa. Pero si hay una más alta concentración de estos microorganismos y mayor agresividad, entonces pueden pasar estas dos líneas de defensa y ya entra a tallar la tercera línea de defensa. ¿Ya? Entonces eso funciona aproximadamente a partir de un día para adelante, ¿no? Esto está dando por los linfocitos B y los linfocitos T, ¿no? Y los anticuerpos. Y la inmunidad innata de la piel. Sus nombres: inmunidad natural o nativa, también conocido por así, ya son mecanismos que ya están dados, establecidos antes de la agresión, y la respuesta que produce es rápida. ¿Y de qué está compuesto este sistema inmune innato? Está formado por barreras físicas y químicas, los epitelios, ¿no? Los epitelios, la epidermis, ¿no? En este caso, ¿no? La epidermis con todas sus capas, las enzimas, algunas enzimas que son producidas por que se producen, por ejemplo, en la secreción de las glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas. También las células fagocíticas, los neutrófilos, macrófagos, ¿no? Fagocitando estos microorganismos. Las células NK, natural killer, el sistema de complemento, citoquinas, receptores tipo TOL, los péptidos antimicrobianos, que son, por ejemplo, las defensinas catecilirinas, son sustancias antibióticas naturales que son producidos por los queratinocitos y también por neutrófilos, ¿no? Estos nos ayudan a controlar estas bacterias que agreden la piel. Ácidos grasos libres, la película hidrolipídica, el manto ácido protector, la microbiota y la capa córnea, ¿no? Entonces, estos serían la primera línea de defensa. Están viendo que son muchos elementos. Y la capa córnea. Y la capa córnea está formada por células queratinizadas, ¿no? Hemos mencionado células muertas, aplanadas, sin organelas,
que están unidos por lípidos extracelulares. Son lípidos que han sido producidos por las capas inferiores, también por la secreción de las glándulas sebáceas, sudoríparas, equinas, forman una capa externa, ¿no? Que es la capa que está en contacto directo con el medio externo. La otra capa es la película hidrolipídica, ¿no? Está formado por una emulsión de agua y lípidos, ¿no? Y también acá participan las glándulas sudoríparas y sebáceas con sus secreciones. Esto hace que la piel sea más flexible, ¿no? Sea más flexible. Y también es otra capa más de protección contra las agresiones externas de los microorganismos. El otro elemento de esta inmunidad innata son los péptidos antimicrobianos, ¿no? Son formados por moléculas formadas por aminoácidos que tienen propiedades antibacterianas, ¿no? Por eso su mismo nombre, dice péptidos antimicrobianos. Pero aparte de eso también algunos de ellos tienen función antiviral y antimicótica, aparte de tener función antibiótica, ¿no? Antibacteriana. La resistencia bacteriana a estos péptidos es poco común. No, se unen a la membrana plasmática bacteriana y elimina la bacteria mediante un mecanismo bactericida. ¿Cuál es su blanco de estos péptidos? Pueden ser bacterias gram positivas, gram negativas, hongos y virus, ¿no? También la secreción sebácea y la secreción sudoral pueden contener péptidos antimicrobianos. La inmunidad innata, los macrófagos, ¿no? Son células fagocíticas, al igual que los neutrófilos, ¿no? Tienen la función de fagocitar los microorganismos y las moléculas extrañas. Las otras células son las células natural killer, son linfocitos que tienen la función de eliminar más que nada las células propias del organismo, pero que han sido alteradas mediante que ha habido una formación neoplásica, ¿no? Una formación neoplásica de esa célula propia o esa célula propia que ha sido infectada con un virus. El sistema de complementos son una serie de proteínas, son un grupo de proteínas que se encuentran a nivel de sangre que cuando se presenta una infección actúan de forma secuencial. Tiene una secuencia que se va activando, ¿no? Y hasta final tener como producto o efecto final la destrucción del organismo invasor. La inmunidad adaptativa de la piel. Esta inmunidad adaptativa ya hemos mencionado que es la segunda línea de defensa, es ya más específica para un agente agresor, ¿no? O un agente infeccioso. Acá hay una discriminación entre diferentes microorganismos. Es decir, hace una diferenciación ya por microorganismos. En cambio, la inmunidad innata no diferencia, sino es un microorganismo agresor, entonces tiene mecanismos para
para bloquearlos así en bloque, ¿no? Reconoce que es extraño y los ataca. En este caso ya es más específico y reconoce cada microorganismo para tener una defensa específica. Hay dos tipos de respuesta inmunitaria. Es la inmunidad humoral, es dado por los linfocitos B, que producen los anticuerpos, y la inmunidad celular producida por los linfocitos B, ¿no? Los cuales identifican un antígeno de manera precisa. ¿Cuáles son las características del sistema inmune adquirido? Bueno, específico, ya hemos mencionado. Hay diversidad, ¿no? Responde a una amplia variedad de antígenos. Se puede responder a bacterias, virus, hongos. Memoria. Esta sí tiene memoria, ¿no? Al haber una agresión por un microorganismo, hay células que tienen una memoria, cosa que cuando existe una segunda agresión posterior, ya la respuesta ya es inmediata, porque hay una memoria y ya existe un reconocimiento inmediato de ese microorganismo, lo cual no ocurre en la inmunidad innata. Bueno, especialización por el mismo hecho de que son específicos y no reactivo a lo propio. Significa que un sistema inmune adquirido que está sano no interviene no actúa contra células propias. El sistema inmune adaptativo de piel incluye las células T, ¿no? Células T, las células T vírgenes son células que no han tenido contacto con esos microorganismos, son llevados con una que se llaman células presentadoras de antígeno a los ganglios, y en los ganglios se convierten en células T efectoras, ¿no? Esas células T efectoras son las que ya tienen esa función, la función inmune, ¿no? O sea, sufren una maduración más que nada a nivel de los ganglios, ¿no? Y luego estos se pueden diferenciar en dos tipos, ¿no? Las células CD8 y la CD4 y la TH. Entonces, estas no reconocen los patógenos de forma directa, ¿no? Entonces necesitan un sistema de presentación de antígenos. El otro elemento del sistema inmune adaptativo son las células B, ¿no? Las células B tienen dos formas de actuar frente a los antígenos. La primera es que algunos linfocitos se transforman en células de memoria, ¿no? Que recuerdan ese antígeno específico para que en una segunda oportunidad posterior invadan el organismo o la piel, tengan una reacción específica e inmediata. Y la otra, que es la más importante, es la producción de anticuerpos, ¿no? Anticuerpos específicos contra ese microorganismo. Bien, ahora vamos a tocar la semiología dermatológica. En la semiología dermatológica es parecido a una semiología que ustedes van a hacer de otros, semiología en general, ¿no? Pero ya está más enfocada ya. Cuando ustedes hacen una historia clínica en el curso de semiología, hacen una anamnesis extensa, ¿no? Hacen la historia del tiempo de enfermedad, el relato, hacen el examen físico por órganos y sistemas. Entonces sale una historia clínica de 2-3 páginas, ¿no? Con todos los detalles
Pero en este caso, cuando ya viene un paciente dermatológico, nosotros, bueno, yo supongo que eso también debe ser en otras especialidades, ¿no? Entonces ya se enfoca netamente en la especialidad ya. Entonces se pone como examen, más que nada, el hallazgo en la piel. Entonces por eso nosotros ponemos al examen de piel, ¿no? Al examen, en la historia ponemos al examen, ¿no? Propio de piel, nada más. Entonces, ¿qué se pone? El motivo de consulta dermatológica, ¿no? El patrón de evolución temporal. ¿Cómo ha evolucionado esa enfermedad? El motivo de consulta sería que el paciente, por ejemplo, tiene una mancha, tiene unos granitos, tiene ampollas, tiene una costra, tiene una lesión verrucosa, tiene un tumor, tiene un lunar, tiene una zona, tiene prurito, o una zona con ardor, ¿no? Eso sería el motivo de consulta, por ejemplo. El patrón de evolución temporal sería cómo avanza eso a nivel del tiempo, ¿no? Decirle primero cuánto tiempo tiene esa enfermedad, si tiene 6 meses, tiene 2 meses, tiene 15 días, ¿no? Cómo ha evolucionado con el tiempo, ¿no? Tiene una evolución así ondulante, mejora, empeora, mejora, empeora. El otro sería el patrón de extensión o evolución espacial. Entonces, acá el paciente nos puede decir, por ejemplo, si la lesión se ha presentado, por ejemplo, en el rostro y solamente se ha quedado ahí, ¿no? Entonces, en el rostro y solamente se ha quedado en el rostro y permanece ahí. O nos puede decir que tiene una lesión que ha empezado en el cuello y pasando las semanas ha ido descendiendo, ¿no? Entonces tiene un patrón de descenso hacia abajo. O puede decirnos que ha empezado en la parte media, en el tronco, y ha ido extendiéndose hacia los brazos, hacia las piernas. O solamente decirnos que ha agarrado solamente un hemicuerpo, por ejemplo, ¿no? Cuerpo derecho. Eso sería entonces la extensión y la evolución en el tiempo. En cuanto a los síntomas asociados, el síntoma más común en dermatología es el prurito. Ese es el síntoma que presenta más. Luego, el segundo sería el ardor, y el dolor es en muy pocas enfermedades, no especialmente las enfermedades ampollares, por ejemplo, en el herpes zóster, ¿no? en la neuralgia posherpética, ¿no? El dolor son pocos, en enfermedades más severas, ¿no? El prurito es el síntoma más común. Y la respuesta al tratamiento. Muchos de estos pacientes se han tratado. Yo, de los pacientes que veo en el consultorio, la mayoría se ha tratado. Se han ido a la botica, o algunos han pasado consulta por medicina general. Muchos han ido a la botica, el boticario les ha recetado, algunos hasta se hacen poner ampollas, y otros, muchas veces los muchachos, más que nada los jóvenes, adolescentes, se han ido a internet y se han preparado una crema, según han visto en TikTok o en Facebook, y eso lo he visto bastante. Y algunas personas adultas acá en la zona, ellos si no ven internet nada, tienen por tradición, o sea, tienen también el costumbre de prepararse sus cremas, ¿no? Agarran su vaselina, y le ponen ciertas hierbas, ¿no? Y también preparan sus cremas, ¿no? Entonces, muchos pacientes, yo los veo ya con enfermedades ya que han manipulado ya. Y algunos han utilizado sí, medicamentos farmacológicos, por ejemplo, han usado corticoides, por ejemplo, han usado antimicótico. Si han usado largo tiempo y si me dice qué medicamento he usado y durante largo tiempo, eso me puede servir para el diagnóstico. Por ejemplo, si la persona ha usado para una patología un antimicótico durante un mes
y lo usó de manera adecuada, aunque él no lo ha recetado un médico o una persona preparada, pero con eso, si en un mes no ha habido respuesta, yo podía descartar que sea una tiña, ¿no? Para empezar, podía descartar. Entonces también eso me ayuda. El tratamiento que has recibido también me puede ayudar a hacer el diagnóstico, ¿no? O nos puede ayudar, mejor dicho. El examen físico de la piel. Condiciones necesarias. El enfermo desnudo, eso es relativo en realidad. En realidad solamente debe mostrar la zona de la lesión, pero a veces el paciente cuando tiene lesiones en varias zonas del cuerpo, tiene, por ejemplo, lesiones en el brazo, tiene lesiones en el tronco, digamos en el muslo, normalmente tienden más a tratarse, a manipular las lesiones que están más visibles, ¿no? Por ejemplo, en el brazo, en el cuello, en la cara. Entonces, cuando tiene, por ejemplo, en la zona pélvica, los glúteos, y casi no lo manipulan. Por eso una enfermedad de la piel, cuando se manipula o es tratada inadecuadamente, pierde su semiología. Entonces, cuando viene un paciente con múltiples tratamientos, la semiología se pierde, o sea, no se le puede reconocer la enfermedad. Es más difícil reconocerlo. Ya, se enmascara la enfermedad. Entonces, en este caso, a veces hay un recurso, al paciente se le dice que muestre las zonas un poco más escondidas, porque ahí no la ha manipulado mucho, no la ha tratado. A veces vienen chicas que tienen lesiones, y dicen, doctor, tengo una lesión en el cuello, tengo acá en el brazo, y ¿dónde más tengo también el muslo, tengo los glúteos? Entonces yo no puedo, tengo dificultad para hacer el diagnóstico, entonces digo que me muestre las otras áreas, ¿no? Que están en las zonas cubiertas. Entonces, y justo a veces se hace eso, a veces hay resistencia del paciente, ¿no? Pero digo, bueno, acá se viene a examinarlo, ¿no? Se le examina y justo está ahí una lesión que no ha sido manipulada y una lesión típica. Pues a veces en las zonas escondidas están las zonas típicas. El enfermo desnudo acá que se menciona es más que nada en las enfermedades muy extensas, ¿no? Las enfermedades severas, por ejemplo, en un pénfigo, en un síndrome de necrosis epidémica tóxica, que son enfermedades muy extensas, una eritrodermia, una enfermedad que eritema a nivel de la piel. Entonces, ahí sí es necesario hacer que el paciente esté desnudo. ¿Para qué? Para saber la extensión de la enfermedad. Cuando más extenso es la enfermedad es más grave, necesita tratamientos más agresivos y más cuidados, ¿no? Más que nada con esa intención. El examen debe ser más que nada con luz natural, ¿no? Es bueno que un consultorio tenga una ventana que dé hacia un patio, a una zona de aire libre donde entre la natural. Es la mejor iluminación para ver una dermatosis, una enfermedad de la piel. Pero si no se da ese caso, sería entonces una luz, un consultorio con una buena iluminación, con una luz blanca. O si no, ayudarnos con una lámpara de luz blanca para que se vea la lesión con su color natural y con su textura natural, ¿no? Si vemos con una luz amarilla, con una luz media rojiza, no lo vamos a ver la lesión con su color natural, ¿no? Y si la luz es débil, tampoco no lo vamos a ver. Muchos de los exámenes clínicos se hace a ojo desnudo. O sea, la mayoría se le hace, no utilizamos la lupa. Es rara vez utiliza la lupa, ¿no? Es rara vez. Pasos del examen físico, ¿no? Inspección de la lesión, ¿no? Entonces, inspección de la lesión, por ejemplo, digamos un acné, inspección de toda la piel. En este caso no haríamos, en un caso de acné no haríamos inspección de toda la piel, solamente haríamos, por ejemplo, según la patología, en la región pectoral, ¿no? Y la región interescapular en la espalda, porque también son zonas de acné. Y inspección de toda la piel sería, por ejemplo, una psoriasis, ¿no? Una psoriasis que tenga unas placas en los codos y me dicen las rodillas, entonces ahí sí podría, señor, a ver, vamos a examinar el tronco, la espalda, porque muchas veces se puede presentar en la zona lumbar,
Bueno, quizás también en los glúteos, entonces ahí podríamos verlo, ¿no? No necesariamente. Inspección de las mucosas, también no siempre, en algunos casos, por ejemplo, en caso de un pénfigo, por ejemplo, hay varios tipos de pénfigo, hay un pénfigo que se llama foliáceo, que generalmente ataca la piel, pero se parece al pénfigo vulgar, que sí puede afectar las mucosas, ¿no? Y hay enfermedades virales, por ejemplo, la enfermedad de mano, pie, boca, produce vesículas en las manos y los pies, y a veces puede producir lesiones en la mucosa, más que nada en niños, entonces hay que inspeccionar las mucosas, ¿no? Porque puede presentarse a nivel de mucosas, aunque el paciente o la madre de un niño diga que no, hay veces nosotros tenemos que examinar. Inspección de anexos, uñas, pelos, también según la patología. Pues, si hay una tiña pedis, por ejemplo, una descamación en la planta, que puede ser una tiña pedis, hay que examinar las uñas, ¿no? Porque puede haber una tiña de las uñas. Examen general, ganglios, ¿no? En cierta patología, por ejemplo, en enfermedad de transmisión sexual, podríamos examinar ganglios, por ejemplo. Ya, criterios para hacer un examen de piel. Criterios, hay un criterio topográfico y un criterio morfológico. El criterio topográfico se ve la distribución de las lesiones, la zona de las lesiones. Entonces, según la zona, nosotros nos ayuda en esto para hacer el diagnóstico. Por ejemplo, si me dicen que tiene, así hasta ustedes podrían hacerlo, ahorita podrían hacerlo un diagnóstico. Si una persona le dice, tengo un paciente, un familiar que tiene, un familiar, un joven de 15 años que tiene granitos en la cara, ya, granitos rojos. Entonces ustedes, con lo que han visto, con los conocimientos generales que dicen, les preguntan a ustedes como estudiantes de medicina y dicen, ¿qué van a decir? Van a decir que es acné. No van a decir que es acné. Bueno, otros que han leído que sea un poquito más, también puede ser rosácea, van a decir, ¿no? Pero se les dice que tiene granitos rojos a nivel digamos, del hombro, eso ya no es acné. Entonces se dan cuenta que por la topografía y la zona donde está, ya desde ahí ya podemos empezar a hacer una precisión diagnóstica. ¿Qué debe tomarse en cuenta? La ubicación de las lesiones, ¿no? De zonas o regiones. Predominio, ¿en qué zona predomina más? Simetría, ¿no? Si es simétrico en ambos lados o más domina un lado del cuerpo, ¿no? Izquierdo o derecho. Acá tenemos, por ejemplo, lesiones unilaterales, ¿no? Hay lesiones unilaterales. Pues una lesión unilateral puede ser el herpes zóster. Generalmente el herpes zóster agarra solamente la mitad del cuerpo, ¿no? Puede ser en el tórax, ¿no? En el abdomen, miembros inferiores, es una lesión unilateral. Y en este lado del gráfico de derecha son lesiones bilaterales, ¿no? Incluso simétricos. Entonces, al ser unilateral o bilateral, nosotros ya descartamos una enfermedad. Por ejemplo, en este caso, si es bilateral, ya descartamos que sea, por ejemplo, un herpes zóster, por ejemplo, ¿no? Puede existir bilateral, pero es sumamente raro, entonces ya nosotros descartamos. Y otras enfermedades. O sea, al ver este gráfico, por ejemplo, que si una persona solamente le dio así en un brazo, ahí descartamos infinidad de enfermedades. Aquí no va a ser acné, pues no va a ser rosácea, no va a ser psoriasis, nada, ¿no? Entonces, la topografía es importante. Para hacer el diagnóstico y también para ir descartando. Acá una enfermedad localizada, ¿no? Localizada en la cara. Localizada en la cara. ¿Qué enfermedades puede haber en la cara? A ver, algún voluntario, a ver, enfermedades de la cara, que afectan solamente la cara. Acné, Ya, un acné. rosácea, Rosácea. Ya, principalmente eso para lo que estamos empezando.
Ya, puede haber una diseminada que puede atacar varias zonas de forma bilateral, ambos lados, puede ser en la zona anterior, posterior del cuerpo, y otra forma generalizada, ¿no? Que puede atacar casi el 80, 90 o el 100% del cuerpo, 90% del cuerpo, digamos, ¿no? Generalizado, ¿no? Es topografía. Hay enfermedades que atacan solamente a las áreas fotoexpuestas. Fotoexpuestas significa en las áreas donde da el sol, donde no se cubre de ropa. Mira, acá tenemos, mira. Acá este paciente tiene un eritema en la zona facial y un eritema en la vea acá del cuello, mira. Acá es donde no está cubierto por la ropa. Y también del codo para afuera, ¿no? Entonces significa que acá lo está cubriendo la camisa. Entonces son lesiones en áreas fotoexpuestas. Hay varias enfermedades que producen eso, por ejemplo, los tipos de lupus cutáneo. Hay otras enfermedades que solamente atacan las áreas sacrales. Sacrales significan las manos y los pies, ¿no? Por ejemplo, ahí está el enfermo mano, pie, boca, por ejemplo. Manos y pies, más que nada es en los niños. ¿Ya? Esa es topografía, ubicación. Acá no estamos hablando también que tengan ampollas, que tengan manchas, tumores, nada. Solamente estamos hablando de ubicación nada más. Otra ubicación serían las áreas sebáceas, ¿no? Las áreas con mayor concentración de glándulas sebáceas. ¿Cuáles serían? El rostro, ¿no? La zona T del cuerpo, la zona central del tórax, la zona central del tórax posterior, anterior. Básicamente más son esas zonas. ¿Qué enfermedad se presenta acá? Más que nada el acné, ¿ya? Más que nada el acné. Principalmente son acá el rostro y el tórax, más que nada. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, se presentaría el acné, las áreas sebáceas. Otra forma sería las lesiones en banda. Banda significa en forma lineal. Están viendo que este es un herpes zóster. Va solamente de la línea media. Acá está la columna, ¿ve? La línea de la línea media, esta depresión, esta línea. Va desde acá hasta la parte intermamaria, justo en el medio también, ¿no? Entonces acá, más o menos es que ¿qué dermatoma está afectado? A ver, alguien que recuerde de neurología. ¿De cuánto? De 5, de 7, ¿no? Entonces es un dermatoma, ¿ya? Es un dermatoma. En banda. Ya, y el otro es el criterio morfológico. El criterio morfológico son las lesiones elementales, ¿no? Las lesiones elementales. Debe anotarse el tamaño de la lesión, puede ser que sea milímetros, centímetros, el color, si son, por ejemplo, vamos a hacer una mancha de color marrón, digamos de 3 centímetros de diámetro, los bordes definidos, irregulares, ¿no? Límites precisos y contenido. Estos serían las ampollas. Decir números, si son unas cuantas lesiones, decir, digamos, si son pocas, decir 3 lesiones, 2 lesiones, ¿no? O sea 2 manchas, por decir, ¿no? Pero si son muchas ya no vas a contar, vas a decir múltiples lesiones, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Estos son placas, de múltiples placas en abdomen y yo diría así, múltiples placas, muchas placas blanquecinas, eritemato, y un poco de eritema al borde, simplemente placas hiperqueratóxicas blanquecinas, ya estoy diciendo el color, de varios centímetros de diámetro, ya estoy diciendo tamaño, de formas irregulares, porque acá no son redondeadas, formas irregulares, ya estoy diciendo la forma, superficie, son superficies ásperas, no son lisas, ¿no?
de superficie rugosa. Consistencia es cuando yo lo toco, ¿no? Entonces, consistencia, porque están duras acá. Si yo lo toco, están medias duras, no se hunden tan fácil, ¿no? Son duras. Entonces, consistencia, algo dura puedo poner, porque no está tan dura tampoco, ¿no? Los bordes, ya he dicho, los bordes definidos, acá. Los bordes bien definidos y bordes irregulares. Número en gran cantidad puedo poner, ¿no? No necesario que cuente acá. Ya en la forma, entonces digo la forma. Son lesiones, acá por ejemplo, una placa eritematosa ovalada. Otro tipo de lesión. Esta lesión, ¿cómo lo describo? Lesiones anulares en forma de un anillo. Esta lesión del borde está levantada, está elevada, con forma de un anillo. Por ejemplo, esto ocurre en la tinea corporis. Otra lesión en forma redondeada, ¿no? En forma redondeada ovalada. Entonces, más o menos como una moneda. Por eso se llama numular, viene de moneda. En la dermatitis numular. Otra serpiginosa, ¿no? Como una serpiente, mira, como una serpiente, ¿no? Una línea eritematosa, ¿no? En forma de serpiente. Eso ocurre en la larva migrans cutánea. Reticulares, parece una red, ¿no? Si ustedes lo ven ahí, un poco de detalle, parece que se forma como unas redes acá, como una malla grande, esas redes, todo esto. El cutis marmorata, ¿no? En los recién nacidos. Policíclica, en el eritema anular científico, parecen unos ciclos, parecen unas, varios anillos, ciclos sería como anillos, varios anillos que se han juntado, ¿sí? Policíclicas, varios anillos que se han unido. Mira, varios. En cambio, esto acá ya se han unido varias y al final han formado ya una lesión más grande, ¿no? Entonces, policíclicas, varios anillos. Y se llama lesión indiana, tiro al blanco. Tenemos acá, por ejemplo, se puede ver, o acá tiene un punto rojo central, luego tiene un halo más blanco y otro halo rojo al final, ¿no? Más o menos se parece a una escarapela peruana. Esto es típico del eritema multiforme. Evolución. Si una enfermedad cutánea dura menos de 4 semanas, aguda, subaguda de 4 a 6 semanas, y cuando pasan las 6 semanas podemos considerar como una enfermedad cutánea crónica. Lesiones elementales primarias es cuando aparecen en la piel sana. Y en cambio las secundarias son cuando hay una lesión que ya existía, se modifica, según pasan los días o las semanas, se modifica, ¿no? Y esa sería la lesión secundaria. ¿Cuáles son las primarias? Las primarias serían las máculas, pápulas, placas, bueno, y estas siguientes que lo vamos a ir mencionando, describiendo, mejor dicho. Lesiones secundarias, lo vamos a ir escribiendo también. La lesión primaria, la mácula o mancha. Para nosotros, en el término común, mácula, mancha es lo mismo, ¿no? Lo mismo en el habla común. Pero en dermatología ya se ha hecho una distinción. La mácula es un cambio de coloración de la piel menos de 1 centímetro de diámetro, o sea, es chico. Entonces puede ser una coloración marrón, como esto, ¿no? Puede ser una coloración marrón clara, marrón oscura, puede ser también una coloración blanca, como por ejemplo en el vitíligo, ¿no? Una coloración rojiza, violácea, cualquier color, pero que no haya alteración en la piel. La piel sigue igual. Si ustedes ven la piel, no hay depresión, no está elevado, las líneas de la piel, la textura, los folículos pilosos, todo está igual, solamente hay una alteración de la piel. Entonces, solamente por el tamaño hay un cambio ya de nomenclatura de mácula y mancha. La pápula es una elevación de la piel, es sólida, no tiene contenido, es sólido, no tiene líquido acá, que lo puedes palpar, lo tocas y sientes que está elevado, sientes un bulto ahí. Si es menos de 1 centímetro de diámetro, se llama pápula. Ejemplo, en el acné.
La verruga también, cuando una verruga también puede producir pápula. Entonces hay varios tipos de lesiones que pueden producir pápula. La placa. La placa ya es una lesión más grande, es como decir una pápula, pero una pápula que se ha crecido para los costados, es algo grande, es algo más grande, ¿no? Generalmente es plana, plana y es dura, ¿no? Así como la pápula, ¿no? Tiene más de 1 centímetro de diámetro. Un ejemplo típico es la psoriasis, ¿no? Entonces es una elevación que es como una meseta, ¿no? Si ustedes ven cómo está el puntero acá, sería así, no sé si lo ven, plano, la piel plana, se levanta así, luego va algo plano, luego desciende y luego va plano. Es como si pusiera una moneda en la mesa, y eso sería una placa, porque se ha elevado. Pero si yo pongo, por ejemplo, una canica en la mesa, eso ya no sería una placa, eso ya sería un tumor, ya, por ejemplo, ¿no? Porque ya está en un crecimiento. Ya. El nódulo. El nódulo es una lesión que está debajo de la piel, ¿no? Puede estar a nivel de la dermis o el tejido celular subcutáneo. Es profundo. Entonces, muchas veces se ve poco, es poco visible. A veces viene el paciente y dice, doctor, tengo acá un tumor. Entonces te hace ver acá, digamos, se levanta el polo y ves, doctor, acá tengo un tumor. Y tú ves que no hay nada. Doctor, sí, acá hay tumores, tengo un bultito acá. Entonces a veces dice, tengo una bolita, ¿no? Con terminología. Ya, entonces, tócalo, doctor, te dice. Y justamente lo tocas y sientes a él, ¿no? Sientes la tumoración ahí. Es que está profundo. A veces sobresale un poquito, se nota, pero más que nada, al palparlo va a sentirlo todo, su tamaño, la superficie, las texturas, la movilidad, todo eso, ¿ya? Y, por ejemplo, eso ocurre en el nódulo reumatoideo. Pero el aspecto de la piel es normal. La piel tiene color normal, los pliegues cutáneos, los folículos pilosos, todo está normal. Entonces, toda la alteración es interna. El quiste. El quiste es un saco, ¿no? Es un saco que tiene un contenido, ¿no? Puede ser un contenido líquido o semilíquido, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, acá se ve el puntero, ¿no? ¿Cierra? Ahí ustedes lo tocan y van a ver, hay un reblandecimiento ahí, ¿no? Está elevado y ves que está blando, significa que hay un contenido ahí, que puede ser muy fluido o semisólido, ¿no? Por ejemplo, un quiste epidermoide, entonces tiene una envoltura. Si nosotros en un quiste, por ejemplo, nosotros hacemos un corte y lo aplastamos y sacamos el contenido, nuevamente se va a llenar. Entonces, lo que nosotros tenemos que sacar, cuando todo lo que es quiste, tenemos que sacarle la bolsita. Entonces, hace una cirugía y le saca toda la bolsita, se hace los puntos y con eso se soluciona de manera definitiva. El tumor es un crecimiento de la piel de forma irregular, es un crecimiento, esto no es placa, no es algo plano, sino es un crecimiento irregular hacia el exterior, ¿no? Puede tener color, consistencia, tamaño, color variable, y se nota pues un crecimiento que hace volumen sobre la piel, ¿no? Pueden ser benignos o pueden ser malignos, ¿no? Entonces muchos de estos, estas tumoraciones, pero muchas veces la gente cuando habla de tumor ya dice que es maligno. También los crecimientos se le dice tumor. Nosotros en medicina hablamos de tumor, ¿no? Como una lesión elemental. Entonces, puede ser benigno o maligno. Entonces hay que tener cuidado cuando se habla con las personas al decir tumor, ¿no? Porque ellos lo toman como algo maligno.
Vegetación. La vegetación son lesiones, son varias lesiones que forman como unas formas sinuosas, irregulares, de un crecimiento así agrupado, ¿no? Un crecimiento agrupado, que más que nada ocurre en las mucosas. Especialmente esto ocurre en el condiloma perianal. En el condiloma perianal. Es un virus del papilomavirus. Ya, las verrugas. Y bueno, las verrugas, si ustedes lo conocen, ¿no? Son lesiones elevadas, irregulares, de superficie seca, dura la palpación, si ustedes lo tocan son ásperas, de bordes irregulares, ¿no? Entonces, puede localizarse cualquier sitio, pero las zonas frecuentes, por ejemplo, de la verruga vulgar, un sitio bien frecuente son los dedos de la mano, no dorso de la mano, ¿no? Entonces, sería una lesión verrucosa, ¿no? Un ejemplo solamente es la verruga, pero hay muchos tipos de ese tipo de lesión verrucosa con otras etiologías. Vesícula. Vesícula es una lesión con contenido líquido, ¿no? Entonces, vesícula es cuando el contenido, acá tenemos, son pequeñas, vamos a decir ampollitas, que es el término que más conocen ustedes, ¿no? Son pequeñas ampollitas, bueno, acá popularmente decían pocochas, ¿no? Pocochas, ¿no? Son de contenido líquido. Entonces, para que sea vesícula, tiene que ser color claro, ¿ya? Son color claro, menos de 5 milímetros de diámetro. Acá tenemos varias, están agrupadas acá. Incluso acá se han juntado varias, mira, varias acá se han juntado y han formado como una forma lineal, ¿ya? Son vesículas agrupadas. Ya, mira, estas son vesículas localizadas, están agrupadas, están juntas. ¿Dónde se presentan? Por ejemplo, en el herpes simple, el herpes zóster, en la varicela, ¿no? En las enfermedades virales. Estos solamente son un tipo de etiologías, porque estas vesículas se presentan también en otras enfermedades. Pústula. La pústula también son pequeñas lesiones con contenido líquido, pero acá contienen pus. O sea, contenido es amarillento. Y el tamaño también es menos de 5 milímetros, ¿no? El tamaño de la vesícula, ¿no? Al cambiar el contenido ya cambia de color. Y cambia de nombre, mejor dicho. ¿Dónde puede presentarse? En la foliculitis y en la psoriasis pustulosa. La ampolla son ya lesiones de contenido más grandes también. Entonces, si ustedes lo miden esto, mide más de 5 milímetros o más de 0.5 centímetros. Más de 5 milímetros puede ser 2, 3 centímetros, 4 centímetros. ¿Ya? ¿Dónde se da? El contenido acá sí no interesa. Puede ser claro, puede ser pustuloso o puede ser hemorrágico. El color no interesa. La cosa que interesa es el tamaño. Si es grande, ya se llama ampolla. No interesa el color del contenido. Y hay un nombre especial cuando una ampolla es muy grande. Acá estamos viendo una ampolla casi la mitad del pie. Son 2 ampollas. Esto es que varias ampollas se han juntado y han formado ampollas bien grandes, ¿no? Cuando hay ampollas que es más de 5 centímetros se llaman flictena. El abogo roncha. El abogo es el término médico. Roncha ya es un término popular. Es una placa que tenemos, son lesiones elevadas. O sea, si ustedes lo tocan, van a sentir como una elevación, ¿no? Una elevación, van a sentir ustedes. Son placas, son lesiones rojas elevadas, bastante pruriginosas, que generalmente duran menos de 24 horas. Por eso se llama evanescente, ¿no? Evanescente. Esto es común pues en la urticaria. Y cuando se cura, ¿no? Cuando pasa la urticaria no deja ninguna secuela, no hay ninguna coloración. Otras lesiones son las lesiones llamadas escamas.
son láminas que se desprenden de la capa córnea. Están viendo acá una descamación, como una caspa, ¿no? Como una caspa, pero un poco más gruesa, ¿ya? Serían láminas, ¿no? Acá también. Pues esto, por ejemplo, por una dermatitis, por ejemplo, de contacto, ¿no? O una tiña ya en fase de curación, que también una dermatitis de contacto. Hay unas escamas, hay escamas, hay bastantes escamas acá que son visibles. No, esto ya no es normal, ¿no? Porque la descamación normal de la piel hemos mencionado que es invisible, no es notorio. O sea, son pequeñas láminas, como, vamos a decir algo para que comprendan, como una pequeña caspa que está ahí. Las costras con las escamas se confunden bastante, pero no es lo mismo. Y bueno, acá van a darse cuenta cuál es la manera de reconocerlo. Son lesiones producidas por secreciones. O sea, si ha habido sangre, algo líquido que se ha secado, eso se llama costra. Por ejemplo, sangre que se ha secado, pues unas costras media marrones. Ya, si ha habido pus, forma una costra media amarillenta, ¿no? Color más o menos de la miel. Ya, entonces, esa es la diferencia. Todo líquido que salió por la piel, que se graba la piel y se seca, es la costra. ¿Ya? Entonces, a diferencia de las escamas. Soluciones de continuidad significa lesiones que producen aberturas en la piel, ¿no? Aberturas muy pequeñas de diferentes formas, ¿no? O sea, la piel se ha perdido continuidad de la piel, ¿no? Hay como una lesión, como una erosión. Eso significa la solución de continuidad, una erosión, una herida, algo que si sea en la piel hay una lesión que ha afectado en la epidermis y ha producido una lesión hacia la profundidad, ¿no? Primero sería la exulceración. Hay una pérdida de sustancias que solo afecta a la epidermis, no deja cicatriz. Es una pequeña lesión, vamos a decir, como puede ser un raspón, por ejemplo, y ¿no? Que puede dejar eritema, puede dejar incluso una lesión húmeda, pero que no llega hasta la epidermis, y al curar no deja cicatriz. Las úlceras sí ya es una lesión más profunda, llega hasta la dermis, o sea, pasa la epidermis, pasa la membrana basal, y a esto deja cicatriz al curar, ¿no? Cicatriz según el tipo de lesión, puede ser lineal, o en forma circular, o según la forma de lesión que tiene. La otra sería las grietas o fisuras, son lesiones lineales que llegan hasta la dermis. Entonces, toda lesión que llega a la dermis ya puede dejar cicatriz. Mientras no pase la dermis, o sea, se deja en la epidermis, entonces no deja cicatriz. Hay que tener en cuenta ese límite. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? De exulceración. Pérdida de sustancia que solo afecta a la epidermis, no deja cicatriz. Por ejemplo, una abrasión traumática. Por ejemplo, una caída en moto, ¿no? Una caída en moto, se hace un raspón, acá tiene un raspón, que es superficial, y al curar, primeramente al curar, puede dejar primeramente una mancha media oscura, marrón oscura, pero esa mancha van pasando los meses y desaparece y después posteriormente no deja ninguna mancha, no deja ninguna lesión, ¿ya? Entonces eso es porque la lesión ha sido muy superficial. Las grietas o fisuras, acá tenemos un ejemplo, un talón bastante reseco, ¿no? Y que se forma fisuras, ¿no? Que se forman fisuras, como una especie de cortes que son profundos, ¿no? Llegan hasta la dermis alta. Acá tenemos una úlcera, ha habido
pérdida de sustancia, o sea, pérdida de la epidermis, ha habido pérdida de la dermis, y esto puede curar, ¿no? Puede curar de manera espontánea o mediante curaciones diarias o con ciertas cremas, pero en realidad va a dejar una cicatriz, ¿no? Puede ser que la cicatriz se cubra mediante tejido fibroso, pero ya no va a quedar una piel normal, no va a quedar una cicatriz, ¿no? Ya no va a haber folículos pilosos, ya no va a haber ya las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas de manera ya adecuada ahí en esa zona. Erosión. Erosión es la pérdida de la epidermis. Acá tenemos, mira, erosión. Parece como si se hubiera pelado no solamente la superficie, es una capa bien fina. Esto es más común en las enfermedades ampollares, por ejemplo, en el pénfigo, ¿no? Hay un daño a nivel solamente de la epidermis y como está frágil el paciente al rozar, o si no, esto ha sido una ampolla, la ampolla ha reventado y quedó así, una erosión. Pero como es una lesión que está a nivel de la epidermis, cura completamente y no deja cicatriz. No deja cicatriz. Escoriación. Cuando una erosión es secundaria al rascado, mire, este paciente, por ejemplo, tiene líneas. Acá tiene líneas de las uñas. También no, el paciente se ha rascado o bien por él mismo o bien ha sido atacado también. Ha sido atacado o él mismo se ha rascado por prurito, por un prurito excesivo. Mira acá, ¿no? ¿No? Coincide con los dedos. Cuando es por rascado, lesiones por rascado, solamente cuando es rascado se llama escoriación. Pero son erosiones, ¿no? Son erosiones. Cicatriz es un tejido fibroso que reemplaza la piel normal. Entonces, cuando ha habido un corte en la piel o un traumatismo, normalmente la piel se repara por sí sola, ¿no? Entonces, si ha habido sutura, quizás según el tipo de sutura, la cicatriz va a tener un aspecto más estético, ¿no? Esclerosis es cuando la piel se pone dura. O sea, uno toca esta piel y lo pies que es una piel dura. Es una piel dura que ha perdido su elasticidad, ¿no? Entonces, ha habido un fenómeno de fibrosis ahí. Hay una enfermedad que produce eso, es la esclerodermia. Liquenificación, vemos que acá hay un engrosamiento de la piel y acá están viendo unas líneas verticales, los pliegues de la piel tiene pliegues, ¿no? Ustedes se han fijado en la piel, tiene una especie de pliegue, unas pequeñas canaletas bien finas, ¿no? Que eso es normal. En este caso se llaman acetoasomas visibles. ¿Ya? Esta lesión que produce una descamación fina es producto del rascado crónico. Este paciente tiene prurito en esta zona, un prurito intenso y no puede contenerse y se rasca. Y al rascarse continuamente la piel reacciona de esta manera, ¿no? Poniéndose más gruesa, formando escamas y formando esos pliegues. Una enfermedad que produce esto es el líquen simple crónico. Escaras es cuando hay un tejido necrótico, tejido muerto, ¿no? Esto de acá que ven es tejido muerto acá, ¿no? Entonces tiene bordes irregulares, bordes precisos. Por ejemplo, esto puede ocurrir en el pie diabético o también en los pacientes que están postrados, que están en cama, que no pueden movilizarse, están en cama hospitalizados. Entonces el paciente está de espaldas y en la zona lumbar, en la zona de la espalda, como no se moviliza, no hay buena irrigación en la zona, se forma tejido necrótico, ¿no? Y ese tejido necrótico
esto normalmente, ese tejido se le debe extraer, ¿no? Se extrae este tejido inmediatamente. ¿Por qué? Porque como es tejido ya muerto y en la parte posterior, en la parte interna, por los lados pueden ingresar solo infectarse con microbios muy agresivos. Entonces hay que sacarlo, ¿no? Cuando existe esto, hay que hacer cirugía y hay que sacarlo, ¿ya? Entonces saca. Lo que hay un error ahí cuando hablan los pacientes en hospitalización. Es bien común eso. Veo una historia, un paciente a veces me dice para interconsulta y en uno de sus hallazgos me dice paciente con escaras en región lumbar. Ya, le voy a ver, vamos a ver, y veo que no hay ni una escara, sino que ya esta escara, ya no hay la escara, sino queda úlceras. Entonces, esto a veces puede caerse sola también, ¿no? Al estar un paciente un paciente hospitalizado que no se mueve. Pero muchas veces también lo más correcto es sacarlo. Entonces, confunden escaras con úlcera, ¿ya? Entonces, cuando ven úlceras en la parte posterior o en lo que sea, eso ya no se llama escara, se llama úlcera. Cuando ven esta placa, eso sí es escara. Cuando ella cae, ya no es escara, es úlcera. Atrofia es el adelgazamiento de la piel, ¿no? La piel se vuelve bien delgadita, ¿no? Entonces incluso aparecen los capilares, incluso ya se ven unas arañitas vasculares. Los capilares se hacen visibles. ¿Y cuándo ocurre eso? Ocurre cuando la persona usa corticoides tópicos en exceso, ¿no? Primeramente puede ser por desconocimiento, porque a veces tiene una área pruriginosa, por ejemplo, en esta zona. Entonces él se da cuenta que se ponen los corticoides y le mejoran ese prurito, pero el prurito continúa y sigue poniéndose, entonces el paciente puede ponerse por 2, por 3 meses, ¿no? Porque no sabe los efectos. ¿Qué pasa? Puede producir una atrofia a ese nivel. Atrofia en ese ¿ya? Los corticoides tópicos. Ya, ¿cuáles son los exámenes complementarios en dermatología? Lo que más usamos es la preparación de KOH, ¿no? Que es el hidróxido de potasio. Eso se utiliza para diagnóstico de dermatofitosis, o sea, para cuando hay hongos, ¿no? Las tiñas. Muchas tiñas son diagnosticadas así clínicamente al ojo, ¿no? Al ojo nada más, no porque son lesiones descamativos, circinadas, ¿no? En forma de anillos con bordes más escamosos, más rojos, que van creciendo pasando los meses, ¿no? La mayoría de las veces se hace diagnóstico visual, pero en algunos casos, especialmente cuando ese paciente se ha tratado, ha utilizado corticoides, ha usado antibióticos, ha utilizado muchas otras cremas, entonces la clínica varía. O sea, es una dermatosis manoseada, que podemos decirlo, ¿no? Entonces, cuando viene, no lo podemos reconocer. No se parece a hongos, no se parece a una infección bacteriana, no se parece a una alergia, estamos en duda. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos un examen de KOH, ¿no? Se dice un raspado de piel con KOH. Se manda al laboratorio, le hacen un raspado, ven al microscopio y ahí nos dicen, se ve hifas, se ve esporas, confirmado que son, y le damos un antimicótico. La atención de Gram es cuando hay una lesión infectada, que sospechamos que es una bacteria, y vemos que no responde a nuestro tratamiento, o cuando está cuando es muy extenso y ya recibimos otro tratamiento sin mejoría, entonces ahí pedimos un examen de Gram, ¿no? O sea, Gram significa si es Gram positivo o Gram negativo, ¿no? Y aparte también se le pide cultivo, ¿no? Que lo cultivan y en cultivo qué bacteria sale, y según eso
o también le asigna sensibilidad, ¿no? A qué bacterias, las bacterias a qué antibióticos responden, y nos ayudaría para la terapia. El otro test es el test de Sank, más que nada solamente para vesículos ampollas, más que nada es para detectar si una enfermedad es herpética, más que nada para una enfermedad herpética, descartar una enfermedad herpética. El test de Sank es positivo en enfermedades herpéticas, ¿no? El herpes simple, el herpes zóster, más que nada para descartar eso. El marcotoscopio es un aparato especial, tiene un lente de ampliación, más que nada para ver lunares, ¿no? Lunares, para diferenciar lunares benignos con lunares malignos, como sería el melanoma. Biopsia cutánea es sacar una muestra de piel, que incluye las tres capas, ¿no? Incluye la dermis, la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿no? Se saca de la zona de lesión, más que nada de la zona de transición, ¿no? Cuando una lesión se saca una muestra de la zona de la lesión con la zona sana, ¿no? De la parte media. Entonces sacas una parte sana, mitad la parte sana y mitad la parte enferma, ¿no? Entonces eso va a ayudar al patólogo a hacer un diagnóstico. Entonces son dos tipos, histopatología e inmunofluorescencia. Nosotros acá tenemos solamente histopatología. Entonces no diferenciar, ¿no? Preparación de KOH con biopsia cutánea, algunos confunden, ¿no? El KOH solamente es un raspado de la capa córnea nada más. Con un bisturí lo raspa solamente la capa córnea. En cambio la biopsia se profundiza. La otra sería la prueba de parche, es una prueba epicutánea para saber una persona es alérgica a alguna sustancia. Generalmente esto lo usan más los alergólogos. Muy bien, eso sería todo de estos temas. Si tienen algún comentario, alguna pregunta. Ya, muy bien, alumnos. El día de mañana le voy a estar haciendo llegar al delegado. ¿Se encuentra el delegado? Sí, doctor, yo estoy aquí. Hola, muy bien. Mira, entonces, mañana te voy a hacer llegar ya los grupos de seminario. Bueno, también de práctica lo vamos a hacer, te voy a llegar, pero como saben, hay todavía dificultades para iniciar, pero los seminarios ya lo podemos empezar. ¿Ya? En la mañana te hago llegar los grupos de seminario, y para que vayan preparando ya su seminario, ¿ya? Vayan preparando sus seminarios, y de repente la semana próxima empezamos con los seminarios ya. ¿Ya? Ya, doctor, muchas gracias. Está bien, y vamos a seguir avanzando el curso, pues, porque ahora vamos a esperar todavía a los dos docentes que faltan. Entonces ellos también ya van a estar en realidad están atrasándose ya, digamos, ¿no? en las prácticas, seminarios. Entonces nosotros ya vamos avanzando. ¿Ya? Así quedamos entonces. Ya, doctor, muchas gracias. Ya, muy bien. Ya, alumnos, muchas gracias por escucharme.